Luego, digamos, no es chisme, ya lo había anunciado Monreal. Yo vuelvo a insistir, este país es un Estado laico, es un país donde fue tan visionario los políticos gigantes del siglo XIX del Partido Liberal, que separaron la Iglesia del Estado a mediados del siglo XIX, 1856 para ser preciso, con las leyes de reforma que generó la guerra y la Constitución liberal, que sigue rigiendo al país porque en 1917 se hizo una reforma a la Constitución de 1857 que presidió el gran Ponciano Arriaga, que tuvo unas verdaderas luminarias, entre ellos el Ignacio Ramírez el Nigromante. Hubo guerras, una guerra civil de 3 años y luego el Imperio francés, que fue por este mismo motivo. Se traen a Maximiliano y Maximiliano les resulta liberal y no le da marcha atrás a las leyes de reforma y no les regresa los bienes al clero ni toda la riqueza que habían acumulado en propiedades, en tierras, en bienes inmuebles. Le llamaban la principal producción era la agricultura y estaba en manos muertas, como le llamaban, porque no eran productivas. Y eran la usura de ese tiempo. Entonces cada vez se acumulaban más. Entonces es muy importante el Estado laico, que insisto, no es un Estado ateo, no es un Estado ateo. Es un Estado, Juan Carlos, que está por encima de todas las creencias religiosas, a todas las respeta y a ninguna favorece en particular. Ningún político debe hacer expresión pública de su credo religioso, mucho menos hacer de los actos religiosos actos políticos. Antes de las leyes de reforma, el gobernante, lo primero que iba, Juárez incluido, era al Te Deum, una misa que era casi como la toma de protesta. Era el evento más importante. La iglesia tenía un poder político bárbaro y lo sigue teniendo. Tenía los panteones, tenía el registro civil, las fes de bautismo, tenía si eso se le podía llamar atención sanitaria, la educación, imagínense, la educación, cabrón. Que vas a educar con una visión religiosa, que no estoy hablando de la creencia respetable de cada quien, sino estoy hablando de la formación. Fue muy importante la separación de la iglesia. Había habido guerras todavía en el siglo XX, la guerra cristera. Entonces, meter las cosas religiosas, hacerlas actos políticos, estos que hacen su discurso y que Dios te bendiga, me toca el nervio. Pero hay peores, como el cabeza hueca de Fox, hipócrita, farsante, que iba a misa todos los domingos allá en el rancho de San Cristóbal y saliendo, pues ahí había cosas políticas, era un evento político. Ninguno del PRI antes de Fox, por más creyentes que fueran, nunca hizo de su profesión de fe un acto político. Ninguno. Más todavía había cosas de forma, por lo menos, que cuidaban. El secretario de Gobernación nunca iba a las asambleas del PRI. Y luego, con el PAN, pues todo eso se pervirtió. Fox hacía su acto político, de sus actos religiosos. Y hoy Monreal, que estamos en paréntesis, va a misa, que pues, ir a misa todo el día si quiere, comulgar a toda hora si le da la gana, como buen creyente que es. El Santo Niño de Atocha, por cierto, no es santo, pero él le tiene mucha fe. Y resulta pues, que hace de su visita a la Basílica de Guadalupe un acto político. Virgencita, si yo sirvo o no sirvo a la patria. La verdad es que es una farsa el asunto. Eso no es respetar tu visión religiosa, pero sobre todo el Estado laico. Y menos viniendo a la izquierda. O sea, hay un joven diputado del PRI, farsante, que todo el tiempo termina temiendo a la madre, que Dios te bendiga. Farsante. Calderón, farsante, es creyente, bañado en sangre el país, sucio de Chapo Guzmán, miserable, racista, clasista. Pues, ¿cómo puede ser creyente ese tipo? Es un farsante. Farsante, Fox. Farsantes. Hay creyentes así, hay creyentes como el de negro como yo, que era súper humano, o como María de la Luz Velázquez Villaluz, que eran súper solidarios, súper humanos, muy personas, consecuentes con su credo. Quien quiera que lo
que lo catequicen, pues que vaya a la iglesia. Pero además es no conocer la historia del país. Entonces van a estar jodiendo. A mí me dicen, ya saben, me sobran consejeros, me sobran y consejeras. No digas que eres ateo. Pues soy ateo, punto. O sea, yo no me avergüenzo de lo que soy. ¿Ustedes se avergüenzan de ser creyentes? No, pues yo ¿por qué me voy a avergonzar de ser ateo? Ahí vamos a ir batallando con estas cosas, pues que claro que hay que discutir.